Oremos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu more en este lugar. Amén. Necesitamos escuchar tu voz por medio de este tu Hijo, el hermano Tomás. Pedimos que sean tus palabras, Señor, por medio de él. Y a nosotros ayudando, Señor, a estar atentos a esa voz que proviene de ti. Permite que podamos ser alimentados, pero sobre todo, Señor, que seamos transformados por esta tu palabra. Amén. Que toda palabra, todo pensamiento, Señor, lo podemos llevar cautivos a ti. Amén. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, buenos días. Dios nos bendiga grandemente. Pueden sentarse. Feliz Santo Sábado nuevamente. También le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que se van a conectar por medio del canal Amazing Grace. Si es primera vez que están acá en el canal, les invito a suscribirse, a darle me gusta y a compartir para que el video sea a más personas. Entonces, bueno, hermanos, el título de este día tiene la predicación de este día tiene por título ¿Cómo alcanzar el éxito genuino? Es una preocupación en este mundo poder ser exitoso, ¿cierto? Pero ¿de qué manera podemos ser exitosos? Vimos, la lectura bíblica es algo interesante y tal vez pensemos que no tiene nada que ver con el título, porque la lectura bíblica ve una lucha que tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿Solamente los que están en la iglesia, hermanos, o todos? Una lucha espiritual, porque estamos en medio de ¿qué? De un conflicto que no vemos, pero es real. Entonces tenemos una lucha no entre nosotros, sino una lucha contra espíritus de maldad. ¿De dónde vienen? De las regiones celestes. Entonces, amados, ¿cómo alcanzar el éxito? Entonces vamos a iniciar con una historia de éxito. ¿Quién conoce al señor Rafael Nadal? ¿Quién ha escuchado a Rafael Nadal? Un tenista, ¿verdad? Número 1 en el ranking mundial, Rafael Nadal. Entonces, aquí yo hice 5 características de cómo él alcanzó su éxito. Él dice que lo logró porque es una persona positiva en todo momento. Siempre piensa que las cosas van a mejorar. Un buen pensamiento, ¿cierto? Porque podemos estar en cualquier cosa, pero depende de nuestra actitud. Ante eso es que vamos a enfrentar la situación. Entonces él siempre es positivo. Él posee una fortaleza mental y le encanta trabajar bajo presión. Muy acorde a la situación mundial. O sea, estamos constantemente bajo presión, ¿sí o no? ¿Cómo se ve el tiempo? ¿Rápido o lento? No hemos empezado a hacer algo cuando ya se acabó el tiempo y tenemos que empezar otra. Estamos constantemente bajo presión. Él ha desarrollado una serenidad producto de la disciplina y el esfuerzo continuo. Y es un ejemplo máximo de constancia y trabajo. El resultado, ya lo dije al principio, número 1 en el ranking mundial de los tenistas. Entonces, vemos una historia de éxito allí, ¿cierto? Entonces, veamos, el hombre se esfuerza por sí mismo, sale adelante, se propone, es positivo, disciplinado y alcanzó el éxito. ¿Está mal esto? Por supuesto que no. Estamos en un mundo que exige esto, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo competitivo y si no nos destacamos, no podremos sobresalir. Vamos a estar en el montón. Y para ser exitosos hay que sobresalir, hay que salir de ese común para alcanzar este éxito. Es una lucha de cuánto momento. Esporádica, es una lucha de ¿qué? Constante de todo momento, una lucha diaria, ¿cierto? Ok. Este tipo de éxito, ¿cómo se logra? Ya lo dijimos, lo vimos en el ejemplo de Rafael Nadal, con disciplina y esfuerzo propio.
Cuando se logra ese éxito, ¿quién queda exaltado? El yo. ¿Y será que le gusta al yo ser exaltado? Al yo, ¿cierto? Bastante. Entonces vamos entendiendo la relación que hay entre la lectura bíblica y el éxito. ¿La vamos entendiendo ya? La primera vislumbre allí, ¿cierto? Entonces, ahora pregunto yo, ¿será esta la fórmula que la Biblia enseña para el éxito? ¿Qué creen ustedes? Ya vamos a ver. Entonces, si no es bíblica esta fórmula, ¿de dónde viene esta fórmula? ¿Quién enseñó esta fórmula? De que persevera, tú puedes, todo aquello. ¿De dónde viene? De Babilonia, hermanos. O sea, hay dos corrientes en el mundo. La gente de Dios y la gente de Babilonia. Babilonia no es solamente un sistema de creencias. Babilonia es la exaltación del yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos con este tipo de enseñanzas? Tú puedes. Vimos que Rafael pudo, ¿cierto? Se esforzó, tú puedes. Tenía la fuerza está en ti. La fuerza todo lo puede. Eres importante para ti. Porque si logras ese éxito, vas a alcanzar reconocimiento. Sin autoestima, eres vulnerable. Entonces, una cosa, mis amados, es autoestima y otra cosa es estima propia. Parece que fuera lo mismo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Autoestima o estima propia? Hay un juego de palabras que muchos aplican y dice que el Señor Jesús enseña que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que enseña? Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo. Primero tengo que amarme a mí mismo. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿Al quién? Al yo. Cuando Cristo explica que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que tú no le vas a hacer daño al prójimo como no te haces daño a ti mismo. No que te ames a ti primero para poder amar al prójimo. Son dos cosas totalmente distintas que las podemos confundir por juego de palabras, y eso es lo que hace el mundo. Hace esa confusión y dicen que Dios enseña: tienes que amarte a ti. Y Dios no enseña eso. Porque si Cristo se hubiera amado a Él, ¿ustedes creen que hubiera descendido y se hubiera hecho como nosotros? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Quién era Cristo en el cielo? El Rey del universo. Se despojó de toda su majestad, tomó forma de hombre, solamente de hombre y siervo, haciéndose siervo. ¿Y siervo qué? Obediente. ¿Hasta dónde? ¿Y qué tipo de muerte? ¿Y qué era la muerte de cruz en ese momento? La peor muerte que podía enfrentar un ser humano, porque era la más humillante. Y como ya les he explicado anteriormente, Cristo no murió con ese trapito como lo pintan en los cuadros. Cristo murió totalmente desnudo allí. Los crucificados morían desnudos porque era una señal de humillación total. Entonces eso hizo Cristo por usted y por mí. Entonces Cristo se despojó de todo amor propio. Entonces no va a enseñarle a usted que tiene que amarse a sí mismo. No hay tal. Entonces, ¿qué es estima propia? Lo acabo de decir. Si pueden entender lo que dije, Cristo vino del cielo a morir ¿por quién? Pero díganlo de manera personal. ¿Vino a morir por quién? Por mí. ¿Qué valor tiene usted para Dios? ¿Ahora entienden lo que es estima propia? Estima propia es que soy tan valioso para Dios que dio a su Hijo para salvarme a mí. ¿Es lo mismo autoestima que estima propia? ¿Hacia dónde nos lleva la autoestima? ¿A ver a quién? A mí. ¿Y hacia dónde me lleva la estima propia? Me lleva a ver a Dios, y la autoestima me lleva a verme a mí.
¿Okay? Entonces hay que tener clara distinción entre lo que es una cosa y lo que es la otra, qué es lo que enseña Dios y qué es lo que enseña el mundo, que es Babilonia. Debemos hacer una clara distinción, porque el pueblo de Dios debe distinguirse, debe sobresalir por encima para glorificar ¿a quién? A Dios. El pueblo de Dios se debe a Dios, no se debe así. Entonces, bueno, hermanos, ya vimos esta primera parte. Aprendamos qué enseña Dios al respecto. Ya vamos a entrar en otro tema. Vemos que cuando en el mundo se alcanza el éxito, generalmente viene acompañado de ¿qué? De prosperidad, ¿cierto? ¿Es malo ser próspero? Por supuesto que no. ¿Desea Dios la prosperidad suya y mía? Vamos a buscar ahí, Henry, porfa, la tercera carta de Juan, el versículo 2. Dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿En cuántas cosas desea Dios que seamos prosperados? ¿Incluye esa la parte económica y el éxito? Por supuesto que lo incluye, porque Dios desea que vivamos aquí como vamos a vivir allá. Que nuestra conducta aquí sea como la conducta que vamos a vivir allá, y el Espíritu Santo se empeña en que eso sea una realidad para cada uno de nosotros. Él nos lleva a esto, mis hermanos y hermanas. Entonces vamos a ver, ya que vimos la historia de Rafael Nadal, una persona exitosa del mundo, vamos a ver dos personas exitosas en la Biblia. El primero es Abraham. ¿Fue Abraham exitoso? Sí. ¿Cómo era Abraham? Tenía ¿qué? Muchas propiedades, ¿cierto? Mucho ganado, muchos siervos, o sea, Dios lo hizo exitoso, sin duda, sobresalía. Pero Abraham tenía una característica que lo identificaba cada lugar que llegaba. Entonces vamos a ver, Henry, Génesis, vamos a trabajar aquí para avanzar más rápido, ¿ok? El que quiera buscar en su Biblia, bueno, gloria a Dios. ¿Sí pueden ver todo desde allá? Aquí, ok, gloria a Dios. Entonces, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 7 y versículo 8. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Un altar. El versículo 8. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Donde llegaba Abraham se hacía notorio, porque ¿qué era lo primero que hacía Abraham? Que representaba que tenía en primer lugar ¿a quién? Fácil de ver, ¿cierto? ¿Es esa su experiencia, mi amado? Donde usted llega, ¿saben que usted es un hijo de Dios y levanta un altar a Dios? ¿O se mantiene calladito para pasar entre el grupo para no llamar la atención? Abraham llamaba la atención, porque estaba en una tierra pagana y levantaba altar para exaltar ¿a quién? A Dios, al único Dios. ¿Es el único Dios Jehová? Gloria a Dios, sí, por supuesto que sí. Ok, ahora vamos a otro segundo hombre. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Gente. Si quieres pones los 3 versículos ahí, porque vamos a ir corriendito aquí. Vamos a ver qué pasaba con Job. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a del 1 al 3 de una vez. Ok, vemos a Job. Fíjense cómo empieza el libro de Job, el versículo 1. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y este hombre era como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo más bonito de esto es que ¿quién dijo eso? Dios. ¿Podrá decir Dios lo mismo de cada uno de nosotros? ¿Puede Dios hacerlo usted así? ¿Desea Dios hacerlo usted así? Y puede hacerlo hoy, no cuando esté en el cielo, porque Job está viviendo en esta tierra y era así. Versículo 2, bueno, le nacieron los hijos, vamos a avanzar aquí a los versículos 2 al 5, bueno, aquí está. Y tenía, aquí está la propiedad de Job. Y
y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón grande más que todos los orientales. ¿Será que el mundo era atraído por Job? Aquí lo está diciendo, era el más grande ¿de quiénes? De todos los orientales. Todo el mundo de Oriente conocía quién era Job. Hasta el punto, ¿quién más lo conocía? Bueno, lo conocía Dios, porque Dios fue el que dijo quién era Job. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Versículo 4. Miren lo que hacía Job. Eran sus hijos, se hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que había pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, levantándose de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuándo? Todos los días, amado. O sea, era su forma de vivir. ¿Qué es lo que estaba haciendo Job allí? Una actitud de intercesión. ¿Por quién? Por sus hijos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace Cristo hoy por cada uno de nosotros? ¿Ok? Entonces, ¿tenía Job el carácter de Dios? Totalmente. ¿Cierto? Vivía en un mundo de pecado. Era distinto. Atraía a la gente hacia él y ofrecía intercesión. Aquí dice por sus hijos, pero yo no tengo duda que Job ofrecería intercesión por cualquiera al que pudiera dársela. A la persona que pudiera darle ayuda le daba. Ok, entonces vamos a ver del versículo del 6 al 10. Vamos a seguir avanzando ahí. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella, porque Satanás estaba rodeando sus ¿qué? Sus dominios, lo que le había sido entregada. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a consentido a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Segunda vez que lo dice Dios. O sea, Dios hizo que las miradas fueran ¿hacia quién? Hacia Dios. Ahora vemos por qué Job era conocido por todos los orientales. ¿Quién era el que llevaba la atención hacia Job? Dios. Y dice, Satanás respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Continuamos. No le ha acercado a él, a su casa, a todo lo que tiene alrededor. Aquí está la clave. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Y bueno, y esta parte si no la vamos a tomar. Entonces, Satanás dice, lo has prosperado en todo. Entonces vemos claramente que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de Job. Y podemos nombrar a más personas, a Daniel, a José, y por ahí nos vamos, ¿cierto? Nehemías y todas las personas que han demostrado este carácter en la Biblia. Y si quiere leer más, vaya a Hebreos capítulo 11 y tendrá una lista de personas allí. Ahora, vamos a ver qué hacía Job, por qué Dios lo había prosperado. Ya vimos que Abraham levantaba altares. Vemos que Job hacía sacrificio por los hijos, ofrecía intercesión. ¿Ok? Ahora vamos a Job capítulo 29. Vamos a leer los versículos del 12 al 17. Acabamos de estudiar en la escuela sabática que el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley, ¿cierto? Ok. Fíjense lo que hacía Job. Porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia y ella me vestía como un manto y mi toca era juicio. No entiendo esa parte allí. Sigamos. Porque yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebraba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Entonces, ¿qué hacía Dios por medio de Job? Recordemos que es Dios el que pone el querer
y el hacer por su buena voluntad. ¿Era Job el que hacía todas estas cosas o era Dios viviendo en Job el que hacía todas estas cosas? Lo vimos en la escuela sabática, ¿cierto? De que Cristo en mí, esperanza de gloria, y Cristo andaba enseñando en la sinagoga, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y después dijo, el que dice que es de él, anda como él anduvo, y por eso es que el cumplimiento de la ley es el amor, porque Dios es amor. ¿Se manifiesta eso mismo en la vida de Job? Completamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué era Job? Un mayordomo de Dios. Dios le daba dones, y ¿qué hacía Job? Los distribuía en donde vivía. ¿Ok? ¿Dónde estaba el corazón de Job? Correctamente, perdón. Perdón. Ok. En Dios, y representaba todo el carácter porque tenía el amor de Dios y lo manifestaba como en obras. Hacía alumbre su luz delante de los hombres para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Entonces, mis amados, cuando nosotros amamos a Dios, eso se va a manifestar en obras. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué prosperan algunos y yo no prospero? ¿Acaso tenemos el mismo carácter de Job? Entonces vamos a seguir adelante. Fíjense lo que dice la hermana White en el libro El Hogar Cristiano. Esta es la página 332, el párrafo 1. Decía así: debemos reconocer la propiedad de Dios. ¿Será que Job lo reconocía? Por supuesto. ¿Okay? El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todas las cosas es el propietario original. ¿Qué es lo que dice el Salmo 24:1? De Jehová es toda la tierra y su plenitud, los hombres y todo lo que en este mundo habita. Eso dice el Salmo 24:1. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es su depósito suyo para ser usado de acuerdo a sus indicaciones. ¿Se cumplía este escrito de la hermana White en Job? ¿Cómo usaba él sus propiedades? Ayudaba a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso. O sea, lo que recibía de Dios de gracia, ¿cómo lo daba? De gracia y con liberalidad. Entonces, estamos viendo cuál es el secreto para el éxito. ¿Ya lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Entonces vemos el caso de estos dos hombres, amados. ¿Cuál era su principal característica? ¿Quién me la puede resumir? El temeroso y amado. Exactamente. ¿Ponían a Dios en qué? En primer lugar. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? Poner a Dios en primer lugar. Y esto no es nuevo, mis amados. Alguien que busque, bueno, búscalo y alguien que lo lea. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán. ¿Cuáles cosas? Pero, ¿cómo serán añadidas? Si buscamos ¿qué? Se demostró esto en la vida de Abraham y de Job, de José, de Daniel, de Nehemías y de todos los héroes de Hebreos 11, completamente. Entonces Dios te va a dar prosperidad si tú estás dispuesto a esto. Ahora, ¿para qué busco a Dios? ¿Con el fin de alcanzar la prosperidad? ¿Será ese el motivo? Por supuesto que no. ¿Okay? ¿Por qué colocas a Dios en primer lugar? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces? Si lo haces, ¿por qué lo haces? Porque para él es todo lo primero de nosotros. Gloria a Dios. Debemos de seguir en primer lugar es a Dios. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. Y es sencillamente, Henry lo dijo, porque Él me amó primero y porque yo lo amo a Él. Cuando nosotros estamos diciendo la gran comisión, porque queremos que Cristo venga. Uy. ¿Queremos que Cristo venga? Ah, me asusté por un momento.
O sea, queremos que Cristo venga porque nos va a dar una mansión nueva y vamos a caminar en calles de oro. ¿Por qué queremos que Cristo venga? Bueno, en mi caso yo voy a hablar por mí, porque yo deseo, anhelo abrazar a Jesús, amados. Para mí es un anhelo poder encontrarme con Él. No sé si será su mismo anhelo, cada quien tendrá sus motivos, pero mi anhelo es poder darle ese abrazo a Jesús y decirle, gracias, mi Señor. ¿Por qué hiciste eso si yo no lo merecía? Entonces, esa es la motivación correcta, no por lo que Él puede ofrecerme, no por los panes o los peces, porque sencillamente, mis amados, estamos hechos con un propósito, y ya esto yo creo que lo conocen de memoria porque en casi todas las prédicas lo utilizo, Isaías 43:7, que dice así: ¿para qué nos hizo Dios? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Usted está vivo aquí respirando solamente para glorificar a Dios, para más nada. No es para prosperar, es para la gloria de Dios. Pero si usted actúa conforme a la voluntad de Dios y Dios ve que puede ser utilizado para su obra, Dios lo va a prosperar y muchísimo, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job, como lo hizo con José. José pasó de ser esclavo ¿a quién? Al dice Faraón. Daniel pasó de ser un esclavo, un secuestrado, eunuco, a ser ¿quién? El segundo en el reino. ¿Para qué? Para demostrar a Dios quién es Él y cómo conduce a sus hijos, amados. Dios los lleva a esa posición para que Él sea exaltado, para que vean vuestras buenas obras y así el Padre sea ¿qué? Glorificado. Ahora, ya sabemos cuál es la principal característica de estos hombres. Ahora, pero ¿cómo se logra eso? ¿Es fácil? Por supuesto que no. Porque ¿qué es lo que nos enseña el mundo? A ser como Rafael Nadal, ¿cierto? Esfuérzate, tú puedes. Mira que hay un trabajo y hay 5,000 solicitudes, pero tú quieres que el trabajo es tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Exaltarte por encima de esos 5,000 para que el trabajo pueda ser tuyo. Eso es lo que nos enseña el mundo, ¿sí o no? Así estamos. Entonces, no es fácil actuar de esta manera en este mundo de hoy. Tampoco lo era para ellos. Ojo, el mundo no ha cambiado, amados. El mundo sigue siendo el mismo desde el principio y lo demostramos como lo dijo mi esposa. Todavía siguen existiendo los lugares altos, porque cuando vemos hacia allá vemos un Cristo Redentor. Entonces, en los lugares altos se siguen levantando imágenes como el hombre lo ha hecho en toda la historia que vemos en la Biblia. La humanidad no ha cambiado para nada, es lo mismo. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra vencer al yo? Jesús lo enseñó. Mateo 16:24, la primera enseñanza de Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tenga mucha autoestima. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces vamos a ver la historia de un muchacho que alcanzó el éxito de manera temprana. Más aún, bueno, más o menos en la misma edad de Daniel, de José, sino porque José empezó la tribulación a los 16, 17 años y a los 30 fue que fue exaltado, ¿cierto? Pero este joven alcanzó el éxito desde muy temprano. Vamos a leer la historia de David. Lo llamo a la atención para que veamos cómo David hizo esto, dependió de Dios y alcanzó el éxito porque alcanzó el reconocimiento de las personas que seguramente Dios podía decir, y Dios lo decía: tengo un rey conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Las mismas palabras que decía de Job, no, pero palabras parecidas. Aún con lo que hizo David, Dios seguía diciendo que David era conforme a ¿qué? A su corazón. Entonces vamos a 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 11.
Voy a ir un poquito al contexto aquí. Sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo Dios con grandes proezas y milagros, porque el pueblo de Israel por sí mismo jamás iba a poder salir del pecado, de la esclavitud, perdón, así como nosotros tampoco podemos salir del pecado, y Dios hace absolutamente todo para sacarnos de esa situación. Pasó el tiempo, el pueblo caía, se levantaba, caía, levantó jueces hasta que dijeron: queremos ser como los pueblos alrededor, levántanos un rey. Dios accedió al pedido del pueblo y les levantó un rey, Saúl, pero Saúl lamentablemente apostató, y entonces el versículo, aquí entramos en el contexto del versículo 11, del capítulo 16, versículo 11, dice: le dijo Dios a Samuel que Dios iba a levantar un rey de entre los hijos de Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: se han acabado tus hijos. Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces, ¿dónde estaba David en el momento en que iban a darse el ungimiento para ser rey? ¿En dónde generalmente en ese lugar, en esa región geográfica, en donde se apacientan las ovejas? En el desierto. Entonces, ¿qué se enseña apacentando ovejas en el desierto, amados? ¿Qué dice la Biblia de Moisés? ¿Era el hombre qué? Más manso de la tierra. O sea, ¿por qué creen ustedes que la recomendación del Señor siempre fue, desde el principio, vayan y distribúyanse por toda la tierra? Nunca fue: vayan y vivan en una ciudad y apúñense viviendo millones en un solo lugar. Esa nunca fue la recomendación de Dios. Esa es la recomendación de Babilonia, y fue lo que hizo Caín. Caín se fue y edificó una ciudad. O sea, los que edifican ciudades son los hijos de la serpiente. Los babilonios edifican ciudades, y nosotros estamos aquí en medio de la ciudad, no siguiendo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque en la naturaleza tenemos que una mejor comunión. ¿Con quién? Con Dios. ¿Dónde estaba David en ese momento? En el lugar que tenía que estar, aprendiendo de la comunión con Dios, ¿cierto? Entonces, aprender en ese desierto se aprende dos cosas: a depender de Dios en primer lugar, porque cuando vivimos en el campo, normalmente la gente siembra. ¿Y de qué depende que esa siembra prospere? ¿Por qué depende de Dios? Por la lluvia, ¿cierto? Porque si yo puedo sembrar lo que me dé la gana, pero si no llueve, ¿qué pasa? Entonces dependemos de Dios. Depender de Dios y a tener paciencia. Ahora, pregunto, David no había aparecido en la Biblia hasta aquí, pero ¿sería que conocía a Dios a David ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Y lo podemos verificar con la Biblia. ¿Podemos verificar eso con la Biblia? Por supuesto que sí. Vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Todavía no se había nombrado a David como el futuro rey de Israel. Pero miren lo que le dijo Samuel a Saúl: más ahora tu reino no será dudable, Jehová se ha buscado varón según su corazón. O sea, ya Dios conocía a David. Ya Dios sabía que David tenía un corazón conforme al suyo. Ahora vamos a 1 Samuel 15, el 28, para ratificar esto. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado de la tierra y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Entonces, demuestra esto que Dios ya conocía a David, ¿cierto? Ahora, ¿cómo Dios podía conocer a David? ¿Cómo conocemos a una persona? Ya tenían una relación Dios y David, así como la tuvo con Abraham. Dios no habló con Abraham el día que le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Ya ellos tenían una relación, y por eso Abraham pudo entender el llamado de Dios. Había una relación temprana entre David y Dios, porque ya Dios conocía a David. ¿Y sería que David conocía a Dios? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, había una relación. ¿Cómo se logra conocer a alguien? Por medio de esa relación. ¿Confiaba David en Dios? Okay. Vamos a 1 Samuel, el capítulo 17, los versículos 34 al 36, Enrito.
Vamos a ver si definitivamente David conocía a Dios. Capítulo 17, del 34 al 36. Y dice así. Este es un contexto de que David llega a donde estaba la batalla y ya Goliat había salido de la escena. Entonces David se ofrece para pelear contra este gigante y le explica a Saúl por qué él sabe que podría vencer. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y si venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de sus bocas, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, dice allí. Entonces vimos con el momento infantil que Patricia habló de los osos. Los osos son pequeñitos, ¿verdad, Patricia? ¿Cómo son los osos? ¿Cómo es la uña de un oso? Pero, ¿qué fuerza tenía David para pelear contra esos osos y esos leones, verdad? ¿Tenía David fuerza para pelear contra ellos? Mucha fuerza. Bueno, vámonos para África y hacemos lo mismo nosotros. David tenía fuerza para hacerlo y era un niño. Entonces, si yo soy un hombre adulto, tengo más fuerza que él. Vamos y lo hacemos. Entonces, ¿quién era el que daba esa victoria? ¿Por qué? Porque David tenía una relación con él y confiaba en él. La Biblia no lo revela, amados. Pero cuando David se iba seguramente tras un oso, un león de esos, ¿qué hacía David cuando iba a la batalla contra los filisteos primero? ¿Qué era lo que hacía? ¿Me lo entregarás en tus manos, en mis manos, Señor? ¿Será que David hacía lo mismo cuando estaba en el desierto con él? David dependía totalmente de Dios. Y Dios le devolvía sus cabritos y le daba la fuerza para matar esos osos y esos leones, ¿cierto? Entonces, amados, lo podemos afirmar. Dios peleaba por David y con la fuerza de Dios que lo lograba. ¿Okay? Ahora volvamos a ver el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿A quién era que provocaba Goliat? Al ejército de Dios viviente. Ahora vamos a la lucha. A 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Es clave, mis amados, que podamos entender esta situación, para que podamos aprender lo que el Señor nos trajo hoy, de cómo podemos alcanzar ese éxito verdadero. ¿Cómo podemos lograr poner a Dios en primer lugar? Únicamente dependiendo de Él, amados. No hay otra. No hay otra manera. Por mis fuerzas es imposible. Entonces vemos qué pasó en la lucha. Jehová y David se hablaron. Goliat y David se hablaron. Goliat le dijo a David que iba a dar ese día su carne ¿a quién? A las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Le dijo Goliat a David y se burló. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Yo soy un guerrero, un gigante, tú eres un niño. O sea, tú no tienes vida conmigo. Tenía vida David peleando contra Goliat. ¿Sería que David hubiera podido ganar? Yo voy a pelear con Joel ahorita, a ver si lo venzo. Era similar, era lo mismo, como si yo me pusiera a pelear con Joel y Joel me va a ganar a mí, con sus fuerzas. Ahora, si Dios quiere, ¿será que Joel me puede vencer? Todas las veces que quiera. Entonces, David le dice a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo, las bestias de la tierra, y sabrá la tierra que hay Dios en Israel. Y creo que el anterior, el siguiente, pon el contexto, Henry, el 45, a ver si en el anterior. El 45, pon los tres versículos, el 45 y el 47 para ver. Porque David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y yo voy contra ti con Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Esa es la parte que quería poner.
Aquí está el 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. ¿Hay alguien con duda acá de dónde estaba la verdadera fuerza de David? Todos lo tenemos claro, ¿cierto? No era que David había aprendido a vencer con sus fuerzas, nada de eso, amados. Eso es lo que enseña Babilonia. Tú puedes, tú lo logras, empieza de lo chiquito y verás que poco a poco vas ampliando tu territorio hasta que alcances todo lo que quieras. Así no es Dios. Dios dice: todo el lugar donde pise la planta de vuestros pies os lo he entregado a ti. ¿Sí o no? Entonces, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Gloria a Dios. Entonces, mis amados, ¿dónde estaba la confianza de David una vez más? En Dios. Ahora, ¿la nuestra dónde está? ¿En Dios o en mí? Debe estar en Dios. Pero si somos sinceros, ¿dónde está? Ok. Porque nos han enseñado que para alcanzar la promesa de Dios yo tengo que hacer mi parte. David se ofreció y Dios actuó por medio de él. Pero la victoria la dio Dios. Nuestra parte es creerle a Él, creer las promesas y Él hará, no troncar lo que Dios está haciendo en usted y en mí. Ahora, ¿tenemos nosotros esa lucha? ¿Cuál es la única lucha que hay? ¿Hay una lucha terrenal, amados? ¿Ah? No hay lucha terrenal. La lucha terrenal es resultado de la espiritual. Porque si no estuviéramos en medio del conflicto cósmico, que es un conflicto espiritual, aquí no hubiera ninguna lucha terrenal. ¿Okay? Hay una sola lucha, que era el versículo. ¿Cuál es el versículo de la lectura bíblica? ¿Cuál fue? Ajá. ¿Capítulo qué? Capítulo 6, versículo 12. Que decía... Ok. Ok, perfecto. Entonces, no tenemos lucha contra sangre y carne, amados. La única lucha que hay es una lucha espiritual, una lucha entre la sangre, la carne y el espíritu. Esa es la única lucha que hay. Cuando usted le da la victoria a Dios, usted acepta que Dios venza por medio de usted, ya sea una lucha que está ganada. Así ganó David, así ganó Abraham, así ganó Job, así ganó José, así ganó David, así ganaron todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Se rindieron a Dios de tal manera que Dios les dio la victoria y alcanzaron ¿el qué? El éxito. Recordemos que estamos hablando desde el éxito. Ahora, veamos. Juan 15:5, no lo vamos a buscar, tranquilo, dice: separados yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y separado de mí, nada podemos hacer. Y cuando Dios dice nada, es nada. La Biblia es un libro que tiene un contexto netamente espiritual. Si nosotros no vemos toda la Biblia en un contexto espiritual, la Biblia va a ser de mucho conocimiento y va a ser de ventaja para usted. Pero, como la ley es espiritual, la Biblia es la ley, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, dado que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, cuando yo no tomo la Biblia como lo que es un libro netamente espiritual, sino que lo llevo al plano carnal, ya este libro que da vida viene siendo para mí condenación. Porque lo que está escrito aquí me va a condenar porque no lo voy a vivir. Porque la única forma de vivirlo es por el Espíritu. Es la única manera. Seguimos. Ahora veamos. Vamos a ver la siguiente historia bíblica. Esta sí vamos a buscarla. Bueno, la voy a nombrar. Está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 30, esta historia. Y es tan importante, amados, esta historia para la iglesia, para la gente que quiere ser espiritual, que está no solamente en Marcos,
está en Mateo y está en Lucas. O sea, cuando la Biblia repite algo es porque es una enseñanza muy importante. Y esta es la historia del llamado el joven rico. Entonces conocemos la historia. Iba Jesús caminando y se le llevó a alguien y le dijo: maestro bueno, que ya cuando llegó con un planteamiento incorrecto. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? ¿Hay alguna obra que tengamos que hacer? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos, ya que tú estás hablando de obra. Ah, no, eso guardo desde niño, dijo él. Y este versículo sí lo vamos a leer, Henry, el 10:21. Esto guardo desde niño, dijo el joven. ¿Había alcanzado prosperidad este joven? Tenía prosperidad, pero no acabo de decir yo que la prosperidad dependía de poner a Dios en primer lugar. Entonces sería que este joven tenía a Dios en primer lugar. ¿Quién otro puede dar prosperidad? Satanás también da prosperidad, porque tiene instrumentos que también usa para su servicio. Y generalmente cuando leemos el Salmo 73, Asaf se está quejando con Dios. Él dice: estoy que resbalo y pensé que había perdido mi tiempo, porque mientras yo estoy aquí buscando seguirte, veo que los malos prosperan. Todos los días hacen banquete y hacen todo, mientras tanto yo estoy en necesidad. ¿Hasta qué? Hasta que entró en el santuario y entendió el plan de salvación. Entonces vemos a este joven rico que dijo que él había cumplido la ley desde que era joven, y entonces Jesús lo miró y le dijo: una cosa te falta, una sola cosita te falta. Vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Si quieres venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué eran esas riquezas para este joven? Lo primero. Entonces, si el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de ti, ya lo había transgredido. ¿Sí o no? No guardaba ningunos mandamientos, era mentira. Él creía que guardaba los mandamientos. Entonces Jesús lo llevó y para mostrarle dónde estaba su falla, que tenía otro Dios que era el dinero. Entonces, amados, es triste la historia, porque Dios lo hubiera podido usar para hacerlo como Job, que por medio de todas esas riquezas beneficiara a quién, a todo lo que tenía alrededor, como hacía Job. Job alegraba a la viuda, daba risa al huérfano, atendía al menesteroso, etcétera, etcétera, etcétera. Una prosperidad dada por Dios, porque se podía confiar en él. El joven rico había rehusado recibir el amor de Dios, que lo hubiera hecho vencer en la prueba, y habría ocupado un lugar de posición entre los discípulos. Mis amados, les recomiendo leer el capítulo 57 del deseado de toda la gente, que se llama Una cosa te falta. Aquí les voy a leer el párrafo 3 de la página 480. Miren lo que escribió la hermana White de este joven. Los bienes del príncipe le habían sido confiados para que demostrase ser fiel mayordomo. Para eso le habían sido confiados los bienes a este príncipe. Tenía que administrar estos bienes en favor de ¿quiénes? De los menesterosos. También ahora Dios confía recursos a los hombres, así como talentos y oportunidades, a fin de que sean sus agentes y para ayudar a los pobres y dolientes. El que emplea como Dios quiere los bienes que le han sido confiados, llega a ser colaborador con el Salvador. Gana almas para Cristo porque es representante de su carácter. Ven aquí cómo se cumple todo lo que vimos en la vida de Job. Este joven tuvo la oportunidad de ser un segundo Job. ¿Y qué hubiera dicho Dios de este joven? ¿Has visto a este joven? ¿Hombre qué? Recto, fiel, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lamentablemente había estorbado el amor que Dios había derramado en su corazón. ¿Por qué? Porque las riquezas habían ocupado el lugar de Dios. ¿Y qué enseña Dios? ¿Qué enseñaba Jesús? No podemos tener dos señores. O amamos a Dios o amamos a las riquezas. Y este joven definió a quién amaba. Entonces, había solo una lucha allí, así como lo hay en usted y en mí.
¿Una lucha de qué tipo? Una lucha espiritual, en el cual el espíritu, Dios, lucha contra la carne, que la carne es representada ¿por quién? Por mí. Yo, porque yo quiero supremacía. Yo quiero surgir. Yo quiero cosas económicas. Yo quiero comer sabroso. Yo. Y eso es lo que Babilonia nos ha enseñado. ¿Sí? Amados, ¿desea ser exitoso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rendirte a Dios, amados. Rinde tu vida totalmente a Él y el éxito está como garantizado. Aquí le voy a hacer una pregunta, bueno, que ya yo creo que todos tenemos la respuesta. ¿Qué es lo opuesto al amor? El egoísmo es lo opuesto al amor, no es el odio. El odio es resultado del egoísmo, porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué dio Dios para nosotros? ¿A quién dio? Lo dio todo. Y entonces el amor que hace, todo lo da. ¿Y qué es lo que quiere el egoísmo? Agarrar todo para mí. Y eso es lo que enseña Satanás y eso es lo que enseña Babilonia. El éxito de este mundo está definido cuánto tengo para mí. Totalmente opuesto al éxito que propone Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Uy, uno solo. Hay una sola persona aquí de la iglesia de Dios. Uno solo hay. Entonces, somos la iglesia de Dios y debemos rendirnos a Él y Él derramará su amor por medio de nosotros. Mis amados, el tiempo... Yo escribí aquí que se acaba, pero el tiempo no se acaba, el tiempo ya se acabó. Jesús, cuando empezó a predicar, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Amados, el tiempo ya se acabó. Yo no sé quién está pendiente de las noticias o no, estamos en un cumplimiento profético que va... Yo no sé quiénes pudieron ver lo que está sucediendo en el gobierno del señor Trump. El día jueves, Trump tuvo una reunión con el líder ortodoxo más grande que hay en Estados Unidos y le entregó una cruz y lo proclamó: usted es el nuevo Constantino. Con esta cruz vencerás. Eso es una señal profética para nosotros como el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Constantino el 7 de marzo del año, creo que 321, si no recuerdo? Mal no recuerdo. Proclamó la primera ley dominical. Si el mundo está proclamando al señor Trump Constantino, ¿qué va a hacer el señor Trump? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que dice Eclesiastés, creo que 1:9? Lo mismo que ella fue. ¿Qué es lo que ella fue? Lo mismo que será. El mundo está dando la vuelta, amados. Se están preparando los ejércitos de Roma para combatir al pueblo de Dios y el pueblo de Dios está dormido. Estamos dormidos. ¿Por qué? Porque Babilonia nos tiene buscando el éxito de este mundo. Y no estamos viendo lo que realmente está pasando. Amados, este sí lo voy a buscar yo aquí. Tenemos que tomar una decisión. Ya. Urgente. Y yo les hago una pregunta. En el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 15, Josué le hizo una pregunta al pueblo. Y le dice, bueno, desde el 14 lo voy a leer.
Dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tome usted su decisión, amados. Yo no puedo influir en su conciencia. Usted decida si usted quiere el éxito del mundo o usted quiere el éxito que Dios le ofrece. Y ese éxito está garantizado también. Los dos están garantizados. Si usted se esfuerza, estudia, prospera, trabaja, se esfuerza, va a alcanzar éxito. Sí, claro que sí. Ese esfuerzo da fruto. Pero es distinto al esfuerzo, al éxito que ofrece Dios. Niéguese a todo eso y yo lo haré. Así que te invito y culmino con una bendición que es para todos, amados. Hebreos 13, capítulo 20 y 21. Y les digo así: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga, mis amados. Ahora, para culminar, vamos a entonar el himno 368, Padre amado. Les invito a Así. ¿Siguió? por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esa vida, a tu lado nada faltará. Si estoy débil, eres fuerte, y a mi lado estás. Agradezco, Padre amado, porque uniendo esta vida a tu corazón. Grandes sueños quieres para mí. Tú me guías por la senda de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más y amo. Si estoy débil, una fuerza nunca faltará. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por este día. Gracias te damos tu palabra y por todas tus promesas que nos has dejado aquí, Señor. En tu palabra, Dios, valga la redundancia. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vencer al yo.
Seas tú, te abrimos la puerta de nuestros corazones para que habites en ellos y seas tú manifestando tu vida en cada uno de nosotros. Guíanos con bien, llévanos en gracia y paz a cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.